Vamos a trabajar el tema de estructura atómica. Vamos a hablar del átomo. En el átomo tenemos electrones, protones y neutrones. Cada elemento cuenta con datos que vamos a sacar de la tabla periódica. El primer dato que encontramos en la tabla periódica es la masa, el número de masa. Masa atómica relativa está en esta parte. Cuando tengamos ejercicios, la estructura de nuestro ejercicio se va a presentar de esta manera. Entonces aquí tenemos que el carbono, aquí está el carbono, es el carbono, tiene una masa de 12, y está aquí, tiene una masa de 12. Y este numerito de aquí, este 5, nos indica el número atómico, o sea, el número que ocupa en la tabla. Ese número no va a cambiar, aquí sigue siendo 6, sigue siendo 6. Ahora, en cuanto a la carga, nosotros manejamos este tipo de tabla periódica donde el carbono, aquí está, se combina con las siguientes cargas. O sea, se combina con más cargas, pero estas son las más usadas. Tenemos 4 negativo, 2 positivo y 4 positivo. Antes de empezar a resolver ejercicios, tenemos que acordarnos que el estudio de estos elementos, protones, masa atómica, neutrones, puede darse de 3 tipos. Tenemos por una parte los isótopos, que son de un mismo elemento y que tienen igual el número de protones. En este caso cambia lo que es la masa atómica del carbono, pero si el número de protones, la Z, se mantiene. En los isóbaros, que es de diferentes elementos químicos, en este caso el nitrógeno y el carbono, pero tienen la misma masa. Tiene 14 y también tiene 14. Lo que cambia en ellos es el número de protones. Los isótonos, que se presentan cuando los neutrones son iguales. ¿A qué es igual un neutrón? Un neutrón es igual a la masa atómica menos el número de protones. Entonces vamos a resolver aquí. Masa atómica 14 menos 7. Masa atómica menos el número de protones 13 menos 6. Y en ambos nos queda 7, 7. ¿Qué más hay que considerar para poder resolver ejercicios? El concepto de ion. Ion es igual a un átomo que gana o pierde electrones. Electrones se abrevia con una E y un negativo encima. Tenemos a los aniones que ganan electrones y se representa con una carga negativa. Es decir, por ejemplo, el carbono menos 4 está trabajando como anión. Y tenemos los cationes que pierden electrones y su carga se representa con el signo positivo. En este caso, aquí el carbono está como un catión. Cuando hablamos de número de electrones, cuando estamos con un compuesto o un elemento que está en estado de anión, o sea que su carga es negativa, su fórmula es igual, número de electrones igual al número de protones menos la carga. La carga es esta. Y cuando estamos trabajando con un catión, su fórmula para el número de electrones es el número de protones menos la carga. La carga es el número de oxidación que conocemos. Ahora, hay una regla. Si este elemento no tuviese esta carga, como en este caso, aquí ninguno tiene la carga, se conoce como elemento neutro. Y cuando un elemento es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Esa es una regla. O sea, si este tiene 7 protones, su número de electrones también va a ser 7. Y esa es una regla. Vamos a resolver ejercicios. Obtener protones, neutrones, electrones de los siguientes átomos e iones. Nos habla de iones porque existen compuestos con carga y sin carga. En estado neutro y en estado, en este caso, de catión. Ya sabemos que este de aquí, este 52, es igual a la masa atómica, es decir, a la A. Y este de aquí es igual al número de protones, que es igual
a la Z. Es igual a la Z. Eso hemos visto anteriormente, ¿sí? La Z es el número de protones y la A es la masa atómica. Ahora nos está pidiendo, vamos a poner por aquí lo que nos pide. Nos pide número de protones, nos pide número de neutrones y nos pide electrones. Los protones está fácil, en este caso es 24. Ahora, para el número de protones, para el número de neutrones, tenemos que acordarnos que el número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número de protones. ¿Conocemos la A? Sí, es 52 menos la Z, que vale 24. Entonces el número de neutrones va a ser esta resta. Tomamos nuestra calculadora y ponemos 52 menos 24 y nos queda un número 28. El número de aquí es el número 28. Número de neutrones es igual a 28. Ahora, ¿de dónde saco electrones? Este tiene una carga. ¿Se acuerdan que hemos visto aquí anteriormente que si la carga es positiva, el número de electrones es la Z menos la carga? Entonces, número de electrones va a ser igual al número de protones menos la carga. Entonces, número de electrones tenemos, número de protones será 24 menos la carga, que es 3. Número de electrones nos va a quedar 21. ¿Cuántos electrones tiene? 21. En el siguiente ejercicio también nos pide que calculemos número de protones, neutrones y electrones. Sabemos que esto es el valor de A, que es A es la masa atómica. Sabemos que esto es el valor de Z, que es Z el número de protones. Entonces el número de protones va a ser este número, 51. ¿Qué hacemos para el número de neutrones? Sabemos que neutrones va a ser igual el valor de la masa atómica menos el número de protones. Entonces tenemos que copiar aquí 122 menos 51 y eso nos va a dar el número de neutrones. Tomamos la calculadora, 122 menos 51 y nos queda un resultado de 71. Y eso es el número de neutrones. Ahora, ¿de dónde saco electrones? Recuerden, este elemento, si no tiene carga, es neutro. ¿Qué especifica neutro? Que el número de protones es igual al número de electrones. Eso quiere decir, si este vale 51, nos va a quedar que los electrones también son 51. ¿Sí? Eso sucede cuando el elemento está en su estado neutro, no tiene carga. Cuando no tiene carga, ni positiva ni negativa, este se encuentra en estado neutro. Aquí les vuelven a pedir número de protones, número de neutrones y número de electrones. Anteriormente les dije que esto es el valor de A, que es la masa atómica, y esto es el valor de Z, que es igual a los protones. Entonces los protones es 83. Sabemos que para calcular los neutrones debemos restar a la masa atómica el número de protones. Copiamos 209 menos 83 y nos va a dar el número de neutrones. Introducimos en la calculadora 209 menos 83 y nos queda 126. Ponemos 126 y ese es el número de neutrones, 126. Este elemento está en estado neutro. ¿Cuándo es que un elemento está en estado neutro? Cuando no existe una carga. ¿Qué quiere decir que no existe carga? Número de protones es igual al número de electrones. El número de protones era 83, por tanto el número de electrones también va a ser
83. En el siguiente ejercicio ya nos dan los datos. Tenemos aquí A, tenemos aquí la carga y tenemos aquí a la Z. También nos pide que calculemos número de protones, número de neutrones y número de electrones. La Z es igual al número de protones, entonces número de protones es igual a 85. Para el número de neutrones debemos restarle a la masa atómica el número de protones. Copiamos el valor de A, 210, y copiamos el valor de Z, que es 85. Tomamos nuestra calculadora y introducimos los datos de 210 menos 85 y nos queda 125. 125 es el número de neutrones y electrones. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque este elemento tiene una carga y tenemos que darnos cuenta si es un anión o es un catión. ¿Cuándo es un anión? Cuando su número de oxidación es negativo. ¿Cuándo es un catión? Cuando su número de oxidación es positivo. En este caso es negativo. Eso quiere decir que el número de electrones va a ser igual al número de protones más la carga esta. Entonces, el número de electrones va a ser igual a 85 y en este caso más 1. Número de electrones es igual a 86. ¿De dónde salen estos números? Nos piden que calculemos protones, neutrones. Estos números salen de esta tabla periódica que está ordenada aquí. Este número 59 vamos a buscar el níquel. Aquí es 58,69. Redondeado nos queda 59, que representa a la masa atómica. Este número 28, níquel 28, representa su número atómico, el lugar que ocupa en la tabla periódica. Verificamos con calcio. Calcio tiene una masa atómica de 4,078, pero usamos 40 y ocupa el lugar número 20. De ahí vienen los datos. Esto de más 3, más 4 son números de oxidación que nosotros hemos ido memorizando según esta tablita. ¿Sí? Ahora vamos a resolver este ejercicio. Nos pide que calculemos número de protones, número de neutrones y número de electrones. Este valor de aquí representa a la masa atómica. Este valor representa el número de protones que se simboliza con la letra Z. Y este es el valor de la carga. Entonces, el número de protones es igual a 28. El número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número de protones. Número de neutrones, copiamos el valor de A y restamos el valor de B. Número de neutrones nos queda 59 menos 28 igual a 31. Entonces, número de neutrones es 31. Tenemos una carga positiva. ¿Qué pasaba cuando la carga era positiva? Cuando la carga era positiva, el número de electrones era el número de protones menos la carga. Cuando esa carga es positiva, acuérdense que el número de electrones va a ser igual al número de protones menos la carga. El número de protones es 28 y su carga menos es 3. Entonces el número de electrones en este caso es 25. En el siguiente elemento, esto representa la A, esto representa la Z, que es igual al número de protones, y no tenemos carga. Entonces es un elemento neutro. Cuando no existe carga, automático es un elemento neutro. Nos pide que demos el dato del número de protones, neutrones y electrones. Entonces, para protones sabemos que es este valor, 20,
Y para neutrones sabemos que hay que restar de la masa atómica el número de protones. El número de neutrones va a ser la masa atómica, que en este caso es 40, menos el número de protones, que es 20. El número de neutrones nos va a quedar que es 20. Ahora, como no hay electrones, perdón, como no hay carga, es un elemento neutro, se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. Solo pasa cuando el elemento está en estado neutro, sin carga. Entonces, el número de protones es 20 y es igual al número de electrones. En este caso, el ejercicio queda resuelto de esta manera.